Conduciendo hacia la cabaña, tomé la salida en una gasolinera al borde de la carretera, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Mientras llenaba el tanque, noté a un grupo de 6 o 7 personas reunidas cerca de la entrada de la tienda. Eran adultos, un poco mayores que yo, todos vestidos de manera casual, pero algo en su forma de estar ahí me hizo sentir incómodo. Hablaban entre ellos en voz baja, pero sus miradas se centraban en mí de manera insistente. Cada vez que robaba una ojeada en su dirección, ellos me observaban fijamente, como si estuvieran evaluando algo. Intenté ignorarlos y seguir con lo mío, pero sentí como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. La gasolinera estaba vacía, el silencio solo era interrumpido por el chorro de gasolina y el suave murmullo de la radio en mi auto. Cuando terminé de llenar el tanque, me dirigí a la tienda para pagar. Ellos seguían ahí, a pocos metros, y uno de ellos se acercó más, dejando de lado la conversación. El escalofrío recorrió mi espalda al escuchar una risa ahogada justo detrás de mí. Al llegar a la cabaña, la primera impresión fue que estaba completamente deshabitada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta de madera chirriaba cuando la empujé. Carlos y yo comenzamos a descargar las cosas del auto, pero una sensación incómoda se apoderó de mí. A medida que me movía entre las viejas maderas y las malas hierbas que crecían descontroladas, empecé a escuchar ruidos extraños que venían del bosque. Eran sonidos apagados, como si algo se moviera entre los árboles. ¿Escuchas eso?, le pregunté a Carlos, pero él solo sacudió la cabeza, concentrado en reorganizar nuestras mochilas. Intenté ignorar esos ruidos, pero era imposible. Eran como crujidos y quebranto de ramas, que se entrelazaban con el canto lejano de los pájaros y el murmullo del viento. Miré hacia el bosque, pero no había nada visible, solo la oscuridad comenzando a asentarse. La cabaña parecía cada vez más sola y descuidada, y ese sentimiento de que no estábamos solos se intensificó. Decidimos entrar para dejar de pensar en ello, aunque la inquietud seguía allí, detrás de cada sombra, de cada sonido. La cabaña tenía un aire de abandono que se sentía en el ambiente. Al entrar, noté que el mobiliario era escaso, había un par de sillas de madera desgastadas y una mesa cubierta de polvo. Las ventanas estaban bloqueadas por cortinas viejas que no dejaban pasar la luz. En una esquina, había una estufa de leña, pero parecía que no se había usado en años. Mientras comenzamos a inspeccionar, vi una estantería llena de objetos extraños, un reloj de pared sin manecillas, una muñeca de porcelana con la cara agrietada y una serie de frascos con etiquetas desvanecidas. «Mira esto», dijo Carlos, señalando un extraño conjunto de herramientas oxidadas que colgaban de la pared. «Eso es raro». Lo miré y asentí, aunque ese sentido de inquietud se posaba como una sombra en la habitación. «Probablemente son solo cosas viejas que dejaron aquí», respondí, intentando quitar importancia al tema. Sin embargo, había algo en los ojos de Carlos. «No sé, algo se siente raro», mencionó mientras se movía por el espacio, mirando hacia las ventanas con cierta inquietud. Pero decidimos seguir adelante, sin prestar atención a esa sensación subyacente. La idea de pasar un buen rato nos dominaba y, a pesar de las circunstancias, nos pusimos a desempacar. Esa primera noche, después de un largo día de actividades, nos acomodamos en la sala para intentar dormir. La cabaña crujía con cada movimiento que hacíamos, y el aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Al cerrar los ojos, fui consciente del silencio que nos rodeaba, pero no duró mucho. De repente, un sonido agudo rompió la calma, ramas rompiéndose, seguidas de pasos que hacían eco entre los árboles. El estómago se me hizo un nudo mientras escuchaba a Carlos dudar. «Parece que alguien está afuera», murmuró, con la voz un poco temblorosa. En lugar de asomarnos por la ventana, un impulso irracional nos llevó a quedarnos totalmente quietos en silencio. La luz de la luna apenas iluminaba la sala, y toda la oscuridad del bosque se sentía demasiado cerca. Podía escuchar cómo el ruido se acercaba cada vez más, lo que aumentaba mi inquietud. El sudor comenzó a brotar en mi frente, y aunque debía haber sido el frío, sabía que era el miedo. No era hora de investigar,
ese pensamiento nos mantenía alerta, y la combinación de la oscuridad y los ruidos solo nos hacía querer quedarnos en silencio y esperar. Al despertar al día siguiente, el sol iluminaba la cabaña, pero decidí no dejar que eso me relajara demasiado. Mientras preparábamos el desayuno, notamos que había huellas de barro justo en la entrada. Eran grandes, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. ¿Qué crees que sea?, pregunté mientras señalaba las marcas con la cuchara de madera. Carlos frunció el ceño, dándole vueltas a la idea. Quizás otros excursionistas estén cerca, quizás vengan a la cabaña de al lado, sugirió, aunque su tono sonaba menos confiado de lo que esperaba. Intentamos convencernos de que eso era lo más lógico, pero una sensación de incomodidad seguía presente. Aún así, decidimos hacer una excursión por el día. Después de todo, no íbamos a dejar que unos simples rastros arruinaran nuestras vacaciones. Empacamos unas mochilas ligeras con agua y un par de bocadillos, y salimos por la puerta. Pero mientras caminábamos hacia el bosque, no pude evitar mirar sobre mi hombro de vez en cuando, preguntándome si realmente estábamos solos. Aquellos murmullos de la noche anterior parecían regresar en los ecos entre los árboles, dejándome con una inquietud que no podía sacudir del todo. Cuando comenzamos nuestra excursión, el aire era fresco y la sensación de libertad nos envolvía. Después de caminar durante un rato, encontramos una antigua cabaña en ruinas. La fachada estaba cubierta de grafitis y botellas vacías estaban esparcidas por todo el suelo, como si fuera un lugar donde la gente venía a liberar tensiones o celebrar alguna locura. Carlos señaló unas inscripciones en la pared, nadie vuelve, y eso me hizo dudar por un momento. Al entrar, el olor a humedad y descomposición golpeó mis sentidos. La planta era un caos con muebles destrozados y ventanas rotas. Mientras explorábamos, me topé con un diario olvidado en el suelo, cubierto de polvo. Lo abrí y comencé a leer las entradas. Hablaban sobre personas que habían desaparecido en el área, algunos eran nombres que nunca había escuchado, otros sonaban cada vez más familiares. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos confusos, donde una y otra vez se repetía, los oídos no pueden ignorar lo que los ojos no ven. Carlos, mirando por la ventana rota, murmuró que sentía la mirada de alguien, así que cerré el diario y miré hacia afuera. La inquietud de ese lugar, combinada con el contenido del diario, se sentía amenazadora y pesada en el aire, como si el bosque hubiera comenzado a respirar a nuestro alrededor. Al regresar a la cabaña, una sensación extraña se apoderó de mí. La puerta estaba entreabierta y un escalofrío recorrió mi espalda. Carlos y yo entramos, y lo primero que notamos fue que en la mesa donde habíamos dejado nuestras cosas había objetos movidos. Las mochilas estaban desordenadas, y un par de bocados que quedaban de nuestro desayuno estaban fuera de lugar. ¿Te parece que hemos dejado todo así?, preguntó Carlos, con un tono de preocupación en la voz. Miré fijamente los objetos, intentando recordar cómo los habíamos dejado antes de irnos. Recuerdo que la cuchara y la botella de agua estaban alineadas perfectamente y ahora parecían haber sido tiradas al azar. Carlos se acercó a la ventana, miró hacia afuera y dijo, «Creo que alguien ha estado aquí». Su expresión era seria, y eso lo hizo aún más alarmante. Miré hacia el bosque, pero no había nada visible. Intenté pensar que había alguna explicación lógica, quizás solo éramos distraídos. Sin embargo, la incomodidad persistía mientras recorría la cabaña con la vista. Había algo inquietante en el aire, y el murmullo del bosque parecía intensificarse a nuestro alrededor, como si esperara a que reaccionáramos. Carlos empezó a revisar la cabaña, abriendo las puertas de los cuartos, y mientras lo hacía, me quedé en la sala, pensando en el día que habíamos tenido y en las huellas de barro que nos habían inquietado esta mañana. Estábamos en la cabaña, intentando procesar la extraña sensación en el aire, cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido y, al responder, no escuchamos nada. Solo había una respiración pesada y una estática que hacía que mi piel se erizara. Miré a Carlos, que estaba sentado en el sofá con una expresión de alarma. «Es mejor que nos vayamos al pueblo», dijo, su voz apenas más que un susurro. La estática continuaba,
como un eco de algo ominoso. Colgué y ambos nos quedamos en silencio, analizando lo que acababa de ocurrir. La respiración seguía resonando en mis oídos, y la sensación de ser observados creció aún más. Carlos se levantó de un salto y empezó a empacar rápidamente, mientras yo luchaba por pensar en un plan. Algo no estaba bien, y podíamos sentir que la cabaña se había vuelto un lugar extraño y hostil. La idea de ir al pueblo sonaba a una salvación, pero incluso mientras recolectábamos nuestras cosas, sentí que alguien o algo podría estar viendo cada uno de nuestros movimientos. «Apúrate», le dije, mientras miraba por la ventana. La oscuridad del bosque me devolvía la mirada, intranquila y silente, y cada segundo se sentía más como un preludio a lo que no queríamos enfrentar. Mientras empacábamos nuestras cosas, escuchamos un fuerte golpe en la entrada que resonó con claridad. Miramos uno al otro, el aliento se nos heló y el resto del sonido en la cabaña se desvaneció. A medida que nos acercábamos a la puerta, una imagen comenzó a formarse en nuestra mente, la figura de un hombre, de pie, en el umbral. Su mirada era intensa, con unos ojos que no parecían apartarse de nosotros, aunque estaba a una distancia que normalmente habría sido segura. Era alto, con una chaqueta oscura que se fundía con las sombras del bosque, y su cabello desordenado caía sobre su frente, dando la impresión de que no había estado bien cuidado en días. No dijo nada, permaneció completamente inmóvil, y a medida que el silencio se hacía más denso, la intimidante quietud de su cuerpo pareció moverse con un propósito. La mente me dijo que debíamos correr, pero no era capaz de dirigir mis piernas. Carlos apretó mi brazo con una ansiedad palpable, como si el contacto pudiera guiarnos a una decisión. Pero, en ese momento, algo nos decía que ya era demasiado tarde para reaccionar. La sensación de que habíamos sido observados antes se hizo aún más intensa. El hombre en la entrada era la materialización de nuestros peores miedos, listos para cobrar un precio del que ni siquiera éramos conscientes. Corrimos hacia los coches, el motor de mi auto pareció cobrar vida por un instante, pero cuando giré la cabeza, ahí estaba él, a unos metros detrás de nosotros. Su rostro no mostraba emoción, solo esa intensidad inquietante, como si pensara en los próximos pasos que iba a dar. Carlos gritó que subiéramos rápidamente, mientras yo buscaba las llaves que parecían haberse escondido en mis manos temblorosas. La sensación de estar siendo cazados se intensificaba. Las luces de nuestros teléfonos móviles estaban encendidas, pero apenas iluminaban el camino. Nos separamos sin pensarlo, la única perspectiva de escapar era perderlo entre los árboles. El bosque estaba intentando engullirnos, con sus ramas retorcidas y sombras inclementes. Tenía la respiración entrecortada y mi mente funcionaba a 1000 por hora. Me preguntaba si podía confiar en el instinto de Carlos o si estábamos haciendo todo mal. A cada paso, el sonido de nuestras pisadas quedaba ahogado por el susurro del viento, mientras el terror creciente se transformaba en una adrenalina que empujaba mis músculos. Desesperado, elegí una dirección aleatoria, preguntándome si podría escuchar su respiración detrás de mí, si aquellos ojos inquebrantables estarían justo a un par de pasos. Teníamos que salir de ahí, pero el bosque parecía un laberinto diseñado para no dejar escapar a quienes se atrevían a entrar. La oscuridad se estaba cerrando sobre nosotros y el bosque se volvió impenetrable. Carlos y yo corríamos entre los árboles, sintiendo como el terreno, cubierto de raíces y hojas secas, se convertía en un campo de obstáculos. Intentábamos mantener el ritmo, jadeando de miedo y agotamiento por igual. En la penumbra, los murmullos a nuestro alrededor parecían tomar forma, como si el mismo bosque hablara a nuestras espaldas. Era un sonido sutil, pero cada vez que nos deteníamos y encendíamos las linternas, las sombras se movían con nosotros, llenas de una inquietante presencia. La temperatura disminuía a medida que la noche avanzaba, y con ello, la sensación de ser perseguido se hacía más tangible. Carlos me miró con preocupación, sus ojos reflejaban lo que ambos sentíamos. En cada crujido de ramas o susurro del viento, sabíamos que no estábamos realmente solos. El miedo se instaló, como un huésped no deseado, al darnos cuenta de que la dirección que llevábamos no parecía sacarnos del aprieto y, por un momento,
Pensé que el hombre podría estar tan cerca que hasta su aliento sería audible. Pero el verdadero terror se manifestó cuando comprendimos que la atmósfera misma del bosque se había convertido en un ser con intención. Una respiración acompasada se mezcló con los ecos de nuestros pasos, y no podía evitar pensar que aquel que nos seguía había decidido jugar con nosotros en la oscuridad. Habían pasado horas huyendo, y ya la sensación de angustia y agotamiento comenzaba a invadirme. Entonces, mientras tratábamos de orientarnos, nos topamos con un grupo de viajeros atascados, 6 o 7 personas, todos con miradas asustadas. Se encontraban en una pequeña clearing en el bosque, iluminados tenuemente por las linternas que sostenían en las manos. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, y al acercarnos, el ambiente se tornó aún más inquietante. Uno de ellos, un tipo alto con una barba desaliñada, nos dijo que acababa de estallar una especie de caos. Relató que habían visto al hombre que nos había perseguido, pero no solo eso, mencionaron que aquel tipo ya les había hecho cosas horribles a varios en su grupo. Las descripciones eran escalofriantes: heridas, ataques inesperados en la noche y el extraño comportamiento del hombre, que parecía disfrutar del pánico que generaba. No podíamos creerlo. Echamos un vistazo a las caras de los demás y notamos que algunos tenían moretones visibles. La incomodidad aumentó cuando uno de ellos, visiblemente alterado, nos miró a los ojos y dijo: "No somos los primeros, y él no se va a detener". Fue entonces cuando comprendí la gravedad de nuestra situación. No éramos los únicos en este horror. Nos miramos entre los nuevos viajeros, y aunque no había mucho tiempo para discutir, sabíamos que quedarnos ahí no era una opción. Decidimos que lo mejor era salir juntos hacia el pueblo y avisar a la policía. La situación era crítica, y aunque el pánico nos nublaba, un nuevo sentido de urgencia nos impulsó. Carlos sugirió que deberíamos movernos en silencio y con cuidado, tratando de no atraer la atención del hombre, que sin duda estaba al acecho. Nos organizamos rápidamente, un grupo de 10, todos con linternas en mano, aún con la respiración agitada por el miedo. Comenzamos a avanzar lentamente, tratando de mantenernos en la dirección correcta y no perder el rumbo. En medio del trayecto, el ambiente cambió abruptamente, los ruidos de la naturaleza se desvanecieron, y un silencio incómodo se apoderó del bosque. De repente, el sonido de pasos resonó sobre las hojas secas a nuestra izquierda. El aire se tensó. Carlos y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo que el enfrentamiento era inevitable. Armados con palos y pedazos de ramas, nos giramos en dirección al sonido. Allí estaba, el hombre que nos había estado siguiendo. Su presencia era aún más intimidante en esta cercanía, pero esta vez decidimos que no íbamos a correr. No estaba preparado para lo que se avecinaba. Cuando ese hombre se acercó, había un silencio ensordecedor, solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas era audible. Los otros viajeros y yo nos organizamos en una línea, armados con lo que podíamos encontrar: palos, una piedra afilada y, sinceramente, nada que pareciera suficiente. Nos enfrentamos a él en una especie de círculo, nuestra inesperada audacia frenada rápidamente por la tensión palpable. Él simplemente sonrió, una expresión inquietante que parecía burlarse de nosotros. En un instante, se lanzó hacia adelante. La confusión se apoderó de nuestro grupo, algunos gritaron, otros retrocedieron. Carlos se puso frente a mí, y antes de darme cuenta, vi cómo el hombre lo empujaba al suelo. La brutalidad de ese acto fue instantánea y desgarradora. No dudé y, con un grito de desesperación, lo golpeé con la piedra, pero solo logré que él me mirara, sorprendido y enfurecido al mismo tiempo. Los demás intentaron contenerlo, pero el caos era abrumador. Mientras corríamos, escuché el sonido de golpes y gritos desvaneciéndose detrás de mí. La realidad de que no todos habíamos logrado escapar se asentó en mi mente, y con cada paso que daba hacia la salida, la imagen de Carlos en el suelo me persiguió, grabada con escalofríos en mi memoria. La sensación de peligro nunca se desvanecería. Llegamos al pueblo al amanecer, exhaustos y temerosos. Un grupo de excursionistas que habíamos encontrado en el bosque nos llevó a la pequeña comisaría que había en el centro. El ambiente era tenso,
Había un aire de desconfianza que parecía flotar sobre todos nosotros. Nos sentamos en una sala fría, y uno de los policías, un tipo alto con una gorra que parecía no haber sido lavada en semanas, nos miró fijamente mientras intentábamos narrar lo que había pasado. Las palabras no fluían con la claridad que esperaba, el recuerdo de Carlos todavía en el suelo me debilitó. Estuve a punto de dejar escapar una lágrima, pero mantuve la compostura. La policía parecía escéptica, quizás pensaban que estábamos exagerando. Luego, uno de los excursionistas, el alto de la barba desaliñada, empezó a relatar sus experiencias. Habló de un hombre que había acechado a su grupo y de las cosas horribles que les había hecho. La tensión aumentó cuando dos oficiales decidieron salir a buscar al agresor, y el resto nos quedó mirando como si fuéramos un grupo de inexpertos. Aún así, la sensación de peligro seguía ahí, como un eco persistente en el fondo de mi mente, incapaz de desaparecer a pesar de la promesa de ayuda de la policía. En ese momento, supe que los horrores del bosque no se quedarían allí, y que el miedo iba a acompañarnos por mucho tiempo.